matar gigantes, ungidas para matar gigantes. Y yo te voy a invitar a que abras la palabra de Dios. Si no la tienes ahí contigo o no estás acostumbrada a la Biblia, a manejarla, no te preocupes. Puedes leerla de la pantalla y todas juntitas vamos a leer en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Isaí tenía varios hijos, y Samuel había ido para escoger a uno que iba a ser el rey. Él iba ya con detalles específicos dados por Dios. Pero pasaron cada uno de sus hijos. Y Samuel no entendió que ellos podían ser el rey. Entonces por eso le hace esta pregunta al padre de los muchachos y le dice: ¿son todos estos tus hijos? ¿No hay otro? Porque él había visto que los que pasaron no eran. No tenían las características que Dios le había dado para escogerlo para rey. Entonces el papá, o sea Isaí, le responde: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Por eso no se encontraba ahí en la casa. Él estaba en el campo apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Ahora, es curioso que el profeta Samuel dijera que nadie se sentase a la mesa hasta que David, el rey David, era el que estaba apacentando las ovejas, llegara. Pero así fue porque su lugar estaba apartado para él. Ninguno podía disfrutar del banquete hasta que llegara David. Si David estaba inseguro, quizás tú sabes de que David escribió muchos salmos. Bueno, si tú no lo sabías, lo estás aprendiendo ahora, ¿verdad? Escribió muchos salmos, pero si David estaba inseguro sobre la forma de culminar el Salmo 23, en ese momento se convenció de que debía poner. Vamos a leer. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Escuchen bien esto, mis hermanas. Nadie se sentará a la mesa hasta que tú llegues. No te preocupes si otros se adelantaron a la fiesta. Nadie comerá de lo que Dios ha preparado para ti. Lo que Dios preparó para ti es específicamente para ti, para nadie más. Tal vez el mundo, como los familiares de David, piensen que no deberías estar en el lugar que estás. Pero el Señor tiene un tiempo preciso para que tomes tu lugar y asumas tu liderazgo, o sea, tu responsabilidad, la responsabilidad que Dios te encargó. Dios confió en ti y Dios quiere que tú asumas esa responsabilidad. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, dice: envió pues por él y le hizo entrar. O sea, que fueron a llamar a David y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. Le dijo a Samuel, porque este es. En otras ocasiones Dios le dijo al profeta que no se fijara en la apariencia, pero con David fue totalmente diferente. Nosotros debemos de ser dignos representantes del reino. Comprende que eres valioso y no menosprecies lo que tú
proyectas. El Señor ve nuestro interior. Nadie conoce nuestro corazón. Y déjame decirte, ni siquiera nosotras mismas. Pero Dios sí lo conoce. Y Él lo conoce tanto como el esmero que pongamos en presentar nuestra mejor imagen exterior. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién? A David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A partir de ese momento, David ya no fue el mismo. Aunque continuara ocupándose en la tarea de cuidar ovejas, la diferencia era que luego de esa noche él ya estaba ungido. Y aunque se dedicara a lo mismo, su vida había cambiado. Aunque estemos haciendo nosotras el mismo trabajo, si tenemos la unción con nosotras, ya no somos las mismas. Antes de conocerle, trabajábamos dependiendo solo de nuestras habilidades, de nuestro esfuerzo, de nuestro conocimiento, de nuestras fuerzas. Pero al llegar a los pies de Jesús y describir su propósito para nosotras, comienza a sacarnos del anonimato. Hay un canto que sabemos cantar y dice que el Señor nos sacó del anonimato. No importa que nuestra tarea continúe siendo la misma, porque ahora el Espíritu del Señor está sobre nuestra vida y nos ayudará a vencer gigantes, a vencer obstáculos. Primera Samuel capítulo 17 versículo 22 al 25 dice así, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, ustedes se acuerdan del gigante, ¿verdad? El filisteo de Gat. Salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínense ustedes, todos los hombres tenían temor, claro, porque no tenían la unción de Dios para enfrentarse a ese gigante. Yo no sé cuál es la necesidad que tú estás teniendo en este momento, quizás estás viendo un gigante en tu vida, pero déjame decirte que si tú tienes la unción de Dios, no tienes que tener temor, porque el Señor te va a ayudar a salir de esa prueba, de eso que tú llamas gigante. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¡Wow! ¡Qué recompensa!, ¿verdad? Tremenda recompensa. A David le interesó el gigante cuando supo que había una recompensa por derrotarlo. Hay que saber diferenciar a los gigantes de las oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, nuestra familia no es un gigante a vencer, sino una oportunidad de crecer. Ellos nos enseñan a ser humildes, nos hacen ver nuestros errores y nos ayudan a formar nuestro carácter, aún nuestros hijos. Cuando nos invitan, nos tratan con esmero, nos atienden de maravilla, pero en cuanto volvemos a casa y ponemos los pies sobre la tierra y nos enfrentamos a la rutina de resolver problemas y asumir responsabilidades, enfrentamos gigantes. Los gigantes son enemigos a los que hay que vencer. Cuando David escuchó que recibiría algo si derrotaba al gigante, también recibió valentía para luchar y triunfar. Primera Samuel capítulo 17 versículo 26.
Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras las de David! Solamente una persona con unción puede hablar de esa manera. En ese versículo David comienza a nombrar a Dios y como ya estaba ungido fue capaz de vencer al oso y al león. Si ustedes conocen la historia, es tremenda la historia del rey David, como él vence al oso y al león. Lo mismo sucede con nuestra vida. Debemos vencer al oso y al león para estar preparados ante el gigante. Y ustedes dirán, bueno, pues yo no tengo ningún oso en mi casa, yo no tengo ningún león, ¿cómo voy a hacer yo para vencerlo? Porque aquí está hablando de David con un león y un oso físico, ¿verdad? Un animal. Pero nosotros no tenemos ahora un oso o un león. Entonces quizás les parezca un poco raro. Bueno, les voy a explicar para que ustedes puedan entender cómo transportar esto a la vida espiritual. El león representa el mundo, ¿a qué llamamos nosotros mundo? A los placeres, a aquellas cosas que nos gustan hacer, las tentaciones carnales que nos acechan. El enemigo es como un león rugiente que busca nuestra debilidad para atacarnos por la espalda. El oso se para en dos patas y ataca de frente. Este representa nuestra carne, que es una lucha constante que tenemos. Hasta hay un canto que dice: la carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne me tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Representa nuestra carne, que no siempre es un problema, pero de vez en cuando nos ataca. Podemos ser muy espirituales y vivir según lo que el Señor manda, pero en cierto momento llega ese impulso de vivir en la carne, de decir, esta carne tiene ciertos deseos que yo quiero complacer, que no le voy a negar, que lo voy a hacer, porque la carne me empuja a hacerlo. Muchos preguntan por qué no los han promovido o no han pasado a otro nivel si la unción los acompaña. La razón es que aún tienen ciertas cosas que resolver en la oscuridad antes de poder enfrentar a Goliat en público. Yo no sé si ustedes se acuerdan del famoso golfista Tiger Woods. Por ejemplo, tuvo que ventilar sus debilidades con las mujeres en público. Lo triste fue que se hizo millonario con una imagen que no era correcta y se engañó a sí mismo pensando que su secreto nunca saldría a la luz. No nos engañemos, hermanas, porque tarde o temprano Dios saca todas las cosas a la luz. Y no es para avergonzarnos, es que Dios quiere limpiarnos. Dios no quiere que nosotros tengamos una vida de pecado, una vida de equivocación, una vida de error. Dios quiere que nosotros realmente seamos limpios para tener buena comunicación con Él, que día tras día nosotros vayamos buscando esa santidad en nuestras vidas, de dejar esa carne, lo que nos pide la carne para poder vivir en el Espíritu. Una persona me estaba contando que tuvo que pelear con el león del coraje, el enojo, la ira. ¡Ay! ¿Cuántas nos enojamos, verdad que sí? ¿Cuántas nos airamos, verdad que sí? Bueno, ahí tenemos al león entonces, con nosotras, viviendo en la casa, viviendo en nosotras también. Y esta persona me dijo, me dijo, el Señor no me sacó de las drogas y vicios extremos, pero me libró de un resentimiento interno que no me dejaba vivir. ¿Cuántas tenemos resentimientos por algo que ha sucedido en nuestras vidas, con otras personas, hasta con nuestro cónyuge? Y se forma ese resentimiento que está dentro, que nos martiriza, que no nos deja vivir en paz.
Y dice, me libró de un resentimiento interno que no me dejaba vivir. Siendo hijo de un pastor, contaba esta persona, todos en la escuela me molestaban, criticaban a mi padre y yo sufría mucho. Guardando un rencor muy profundo, antes vivía frustrado, pero ahora me decía, cuando ese oso quiere salir, me encierro para que nadie me vea y resuelvo mi conflicto. Porque no quiero defraudar a quienes confían en mí. He aprendido a dominarme en lo oculto para salir al vencer al gigante. Miren, ser hijo de pastor no es muy fácil, hermano. Y yo no estoy hablando por mis hijos, porque cuando nosotros empezamos el pastorado, mis hijos ya estaban casados, o sea, ellos no vivían lo que nosotros estábamos viviendo como pastores. Pero la congregación demanda mucho de los hijos de los pastores. Ellos tienen que ser los primeros en estar, ellos tienen que ser los primeros en conocer la Biblia, ellos tienen que ser los mejor portados y se olvidan que son niños. Ellos tienen que ser y siempre tienen que ser y está la congregación encima de los hijos de los pastores. Y es triste. Y claro, viene ese resentimiento. ¿Por qué? Porque el hijo del pastor tiene que compartir a su padre con la congregación también. Y muchas veces no está en la casa, porque el pastor está visitando o está ayudando a alguien. Entonces, por favor, hermanos, si tú te congregas en algún lugar y están los hijos de los pastores, ámalos, no les critiques, porque ellos son niños, ellos son jóvenes y necesitan también vivir, pero no de crítica, sino de amor, de comprensión. Así como tú quieres que los pastores tengan comprensión por tus hijos y los demás hermanos también, y amen a tus hijos. Entonces tú desarrolla lo que tú quieres para tus hijos en la vida de otras personas también. David tomaba a las bestias por la quijada y los vencía. Y de la misma forma lo hizo con Goliat. Por la boca se vence a los enemigos, dice la palabra, que el filisteo llevaba 40 días hablando, gritando y amenazando al ejército de Israel. ¡Wow! 40 días. No se cansó, no se durmió, lo único que quería era amenazar al ejército de Israel. Veamos 1 Samuel capítulo 17 versículo 41 al 42. Yo quiero que sea la palabra de Dios quien hable para que ustedes puedan tener confianza de lo que yo estoy diciendo. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Esta fue la última vez que el gigante habló, porque luego fue obligado a callar por David, que no toleró que se metiera con Dios. Esto a mí me da una gran enseñanza. Cualquier persona que hable mal de mi Dios, el único Dios verdadero, entonces yo voy a hacer que calle la boca. ¿Tú no crees que tenemos la razón para defender a nuestro Dios? Cuando Él nos defiende tanto a nosotros, cuando Él nos ama, cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él pagó por nuestros pecados, por nuestros errores. Él pagó ese precio tan alto y Él merece que nosotros también salgamos a su defensa. El peor error de Goliat, o sea, del gigante, fue elevar la guerra natural al plano espiritual. El plano espiritual no se ve. Pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? El Goliat que amenaza nuestra vida se callará cuando nosotros hablemos. La gente puede decir que estamos locos, pero esa es la única forma de vencer a los gigantes. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, porque ahora ya el tío de mi esposo falleció, pero cuando él estaba en vida y nosotros lo íbamos a visitar, la conversación que siempre salía era para discutir sobre la Biblia.
Entonces, nosotros decíamos ciertas cosas y él decía lo contrario. En ese momento era un gigante, ¿verdad? Y quería hablar y contradecir. Entonces un día, yo acostumbré a llamarlo tío por respeto a mi esposo, y entonces un día le dije, mire tío, las veces que nosotros venimos acá, usted quiere hablar de la palabra de Dios, y nosotros estamos dispuestos, que las cosas que conocemos las podemos compartir. Pero si usted quiere hablar de la palabra de Dios para discutir, entonces no vamos a venir más. Y desde ahí, las veces que íbamos, nunca más entró en discusión. O sea, callamos al gigante. La gente puede decir que nosotros estamos locos, como dije anteriormente, pero esa es la única forma de vencer a los gigantes. Hablando de Dios siempre, de día y de noche. Camina para el Señor, cocina en su presencia, evangeliza, habla de su amor. David no tenía ninguna oportunidad ante ese guerrero enorme y bien armado, pero en el momento que lo maldijo por su Dios, desató su ira y se cumplió el plan de Dios que tenía para él. Peleemos nuestras batallas en el mundo espiritual, nunca en el mundo natural. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, hay muchos matrimonios que discuten y pelean todos los días. Y más se discute y más se levanta la ira y el resentimiento y el enojo y bueno, tú sabes cuántas cosas. Pero si en vez de estar discutiendo nos callamos y le pedimos a Dios que nos ayude, ¿cuáles son las palabras que nosotros debemos decir en ciertos momentos? Pedirle a Dios, Señor, cámbiame a mí, cámbialo a Él, cambia nuestra situación, para que podamos vivir en paz. ¿Qué está pasando? No discutíamos antes y discutimos ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Señor, ayúdanos a ver con ojos espirituales dónde está la situación, este gigante que quiere destruir nuestro matrimonio, nuestra familia. Acuérdate que Satanás, el enemigo de nuestras almas, no tiene familia. Y porque él no tiene familia, quiere destruir la nuestra. Ponte eso en mente, grábatelo. Para que cuando tengas una diferencia, que comienza una discusión, enseguida venga a tu mente estas palabras. Y tú puedas decir, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a mirar a través de tus ojos, con ojos espirituales, la situación que yo no estoy viendo, porque con mis ojos naturales estoy viendo que todo es adverso, que todo es problema, que todo es conflicto. Y el enemigo, por supuesto, va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros ojos que veamos a nuestro cónyuge como el peor de la tierra. Él se va a encargar de hacer eso, de hacernos ver solamente los defectos y no las cualidades, las virtudes, porque todos tenemos cualidades, todos tenemos virtudes, pero también todos tenemos defectos. Peleemos nuestras batallas en el mundo espiritual y nunca en el mundo natural. Comencemos a declarar todo lo que le sucederá a ese gigante que te amenaza. Nosotros podemos decirle, en el nombre de Jesús, tú no vas a derrotar mi vida, no lo vas a hacer. No, yo no te la voy a dar por ganada. Yo tengo a alguien que es mucho más poderoso. Es el Todopoderoso que está conmigo y Él me va a ayudar a vencerte. David lo hizo y le dijo que lo mataría y que le daría su cuerpo a las aves y vencería a todos los que venían con él. Ahora imagínense, David comparado al gigante, era pequeño, pequeñísimo comparado al gigante. Sin embargo, entró en él un celo por Dios, un celo bueno, que dijo, no, yo no voy a dejar que este incircunciso filisteo venga ahora a amenazar al escuadrón de Israel. Entonces, ¿qué hace él? Él no tiene temor y le dijo, ¿sabes qué?
yo le voy a dar tu cuerpo a las aves y también voy a vencer a todos los que vengan contigo. Cuando te digan que habrá despidos en tu trabajo, escucha bien, piensa que si te despiden será porque hay algo mejor para ti. Dios está en tus propósitos. Dios está en tu vida. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere y donde quiere. O sea, lo puedes ver como una adversidad en ese momento, porque enseguida pasa por nuestra mente, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el alquiler o el mortgage? ¿Cómo voy a pagar la comida, la escuela de los niños y la gasolina? ¿Cómo vamos a hacer? Porque ahora me despidieron del trabajo. Pero ¿sabes qué? Dios tiene algo mejor para ti. Quizás si no te despedían, no te animabas a buscar trabajo. Y así de esta manera, tienes que salir a buscar trabajo y vas a encontrar uno mejor. Goliat seguirá hablándonos si nos quedamos callados, y Goliat se callará cuando se encuentre a un pueblo lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque se ha metido con los ungidos ese Goliat, que ha vencido a los osos de a los leones. No huyamos nosotros, atrevámonos a darle la batalla y el Señor nos dará la victoria. Saturémonos de Dios leyendo su palabra. Te pido, hermana, por favor que leas la carta del amado. Yo sé que cuando empezamos a leer la Biblia, enseguida el enemigo se encarga de que nos venza el sueño y nos quedamos dormidos, ¿verdad? Y no podemos leer. Pero la única manera de conocer el corazón de Dios, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él tiene para nosotros, es leyendo la carta del amado, que se llama Biblia, que yo lo llamo también el manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque ahí en el manual de instrucciones se nos dicen qué debemos y no debemos de hacer. Por ejemplo, si tú compras un artefacto eléctrico, viene con el manual de instrucciones. Y cuando se descompone, y si lo llevas a arreglar, ¿qué es lo que sucede? El service o la persona que lo va a arreglar tiene que leer el manual de instrucciones y tiene que ver qué parte, qué serie, qué número tiene que cambiar y encargar. O sea, nunca va a poder arreglar un artefacto que no sea de la misma marca, con ese número de serie, porque no va. Y yo te lo digo y te aconsejo porque, ¿qué pasó? Yo tenía mi propio manual de instrucciones y yo creía que todo estaba bien en mi vida. Pero cuando me enfrenté al manual del fabricante, y el fabricante es Dios, porque Él me hizo con sus propias manos, me di cuenta que había muchas cosas que yo tenía que cambiar. Entonces, por eso yo a la Biblia le llamo el manual de instrucciones del fabricante. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a mejorar, a vivir de una manera diferente, a saber cómo luchar, a ser mejores guerreras. ¿A veces va a venir el desánimo? Sí, pero el Señor nos va a ayudar a levantarnos para que podamos seguir adelante. Él enjuga nuestras lágrimas, Él extiende sus manos para que podamos luchar. Y si nosotras que tenemos a Dios en nuestras vidas y que decimos amarle, nos desesperamos, nos deprimimos, entonces ¿qué le quedan a aquellos que no tienen a Dios en sus vidas? Saturémonos de Dios leyendo su palabra, escuchando su palabra. Mira, hermana, yo te aconsejo que tú te reúnas en la iglesia donde vas. Porque muchas personas dicen esto: Dios está en todos lados. Y es verdad, Dios está en todos lados. Estamos solos en nuestra casa y Dios está con nosotros. Pero si no hubiese sido necesario que nos congreguemos, entonces, ¿por qué en la palabra de Dios dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre? Hay algo diferente congregándose, escuchando la palabra de Dios. El hecho de que podamos hacerlo a través de las redes sociales, si yo estoy enferma, si yo no puedo ir, bueno, y gloria a Dios por las redes sociales, ¿verdad? Porque podemos escuchar la palabra. Cuando se hace un hábito, ya domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y no vamos a los servicios que ofrecen la iglesia, entonces ya las cosas son diferentes.
¿Por qué? Porque el estar juntos nos anima, nos conocemos, damos testimonio, aumentamos la fe, el hecho de estar juntos, el escuchar la palabra, que otras personas oren por nosotros, nosotros orar por otras personas. Ese toque que necesitamos nosotros del ser humano. Necesitamos escuchar su palabra, necesitamos tener comunión con Él, a través de la oración también. Y es la única forma de poder vencer al enemigo. De otra manera, siempre el enemigo nos va a vencer a nosotros. Y yo no quiero que ese Goliat venga a hablar mal de mi Dios, porque mi Dios hizo muchas cosas por mí y las sigue haciendo y las hará. Y un día Él me prometió que va a venir a buscarme y va a venir a buscarte a ti también. Y estaremos con Él para siempre jamás. Estaremos con Él por la eternidad. Y ha ido a preparar un lugar, unas mansiones, donde Él está, nosotros también vamos a estar. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Alabándole a Él de día y de noche. Y yo no quiero perderme eso tan maravilloso que el Señor preparó para mí. Y yo quiero ser agradecida por ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario, porque a mí me tocaba estar en ese lugar. Sin embargo, a Él le plació dar su vida por mí y por ti también. Y tienes siempre que recordar esto. Llénate del Espíritu de Dios. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, muchas personas creen que porque recibieron el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, eso ya es la llenura. Y déjame decirte, mi hermana, que esa no es la llenura. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. La llenura la necesitamos todos los días, todos los días. Tener comunicación con nuestro Dios a través de la oración y leer su palabra para conocerle a Él, realmente quién es, qué es lo que quiere de nosotros. Para que cuando vengan esos gigantes, nosotros hablemos con la palabra de Dios. Si ustedes prestaron atención al canto lema de Guerrera, dice que cuando el enemigo viene y quiere atacarnos, nosotros ¿qué debemos hacer? Confesar la palabra de Dios. Y eso lo hizo Jesús. Si tú te acuerdas, cuando Jesús estuvo 40 días, 40 noches sin comer, vino el tentador, el enemigo, y le dijo, bueno, si tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le contestó el Señor Jesús? Le dijo, escrito está, ahí está, con la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le cayó la boca al enemigo. Claro, el enemigo siguió usando estrategias, pero cada estrategia que él estaba usando, el Señor le seguía contestando con la palabra. Entonces, si nosotras conocemos la palabra, aprendemos versículos de memoria, cada vez que ese gigante quiera venir a nuestras vidas y atacarnos y hacernos ver, por ejemplo, puede venir y decir, mira a tu esposo, esto, aquello, lo otro, mira las cosas que hace. Nosotros le podemos decir con la palabra que el matrimonio es para toda la vida. Que nosotros nos hemos casado, el hombre se unirá a su mujer, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces recordémosle al enemigo que somos una sola carne, para que el enemigo vea que conocemos las palabras, que tenemos la unción del Santo, y entonces él huye. Ahora, por supuesto, el enemigo es persistente y no va a dejarse vencer así nomás, va a venir con otras estrategias. Pero nosotras que somos hijas de Dios tenemos que ser atalayas, tenemos que ser cautelosas, tenemos que ser guerreras. Por eso este ministerio se llama Mujeres Guerreras, porque sabemos cómo guerrear en contra del enemigo de nuestras almas. ¿Qué sucedió con Goliat? Bueno, aquellos que conocen la historia, y se dice mucho, se nombra aún en el círculo que no atiende a las iglesias, de que con una piedra bien certera
David mató a Goliat. Y eso sucedió. Las aves de los cielos lo comieron, le cortó la cabeza y bueno, lo derrotó. Aunque se veía pequeño ante Goliat, un gigante, sin embargo, este guerrero, ungido con el Espíritu Santo, pudo matar a un gigante con una sola piedra. Así que yo te insto a que tú leas la palabra de Dios. Parece que la palabra de Dios en estos tiempos está pasada de moda. Y no es así. Vivimos en el siglo XXI, pero la palabra sigue siendo vigente e inalterable. Aún nos enseña la palabra que la ciencia aumentará y lo estamos viendo. El pecado aumentará y también lo estamos viendo. Estamos viendo enfriamiento. Todas esas cosas estamos viendo. Pero entonces nosotras como guerreras tenemos que levantarnos en el nombre del Señor, buscar a Dios con todo nuestro corazón, llenarnos del Espíritu Santo y hacer la diferencia donde quiera que Dios nos ponga. Te voy a invitar que cierres tus ojos, inclines tus rostros y vamos a orar. Señor Jesús, llegamos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote perdón si es, Señor, que no nos hemos comunicado contigo a través de la oración o la lectura de tu palabra. Pero entendemos, Señor, que es tan importante esa unción que viene de lo alto, esa llenura del Espíritu Santo que nos cubre y nos da la fortaleza para vencer cualquier obstáculo que se presente en nuestras vidas. Queremos, Señor, defender tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú has hecho, Señor, tantas cosas por nosotros. Nos estás bendiciendo constantemente, nos estás cuidando, Señor, aún en las cosas cotidianas, Padre. Gracias por los ojos, por las manos, por los pies, Señor. Gracias por la boca, Padre, porque podemos tocar, porque podemos oler, Señor, porque podemos ver. Gracias por el agua, Señor, que muchas veces no la apreciamos porque la tenemos todos los días. Pero cuando cortan el agua nos damos cuenta de lo importante y lo necesario que es. Gracias, Señor, porque tenemos gas, electricidad, Señor. Gracias porque tenemos un techo que nos cobija. Gracias, Señor, porque tenemos ropas que ponernos. Y tú has dicho que si alimentabas las aves de los cielos, cuanto más a nosotros, que somos tus hijas, Señor. Gracias por el alimento que tú provees constantemente en nuestras mesas. Gracias por la fortaleza que nos das y la capacidad y la inteligencia para salir a trabajar, Señor. Todo viene de ti, Padre. Por eso queremos con corazones agradecidos acercarnos, Señor, delante del trono de la gracia y decirte gracias, papito lindo, por tantas bendiciones recibidas, las que estamos recibiendo y aún las que vamos a recibir. Si tú te has conectado por primera vez a este ministerio, Majestad Shekinah y Mujeres Guerreras, y quieres hacer una decisión por Cristo, quieres entregarle tu corazón, ahí donde estás, con unas palabras muy sencillas, una oración corta, puedes llevarte el regalo más grande que es la salvación de tu alma, diciéndole: Señor, me arrepiento porque entiendo de que he cometido muchos errores en mi vida y pido que me perdones, Señor, cada uno de ellos. Te invito a que vengas a morar en mi corazón. Señor, que seas el Señor de mi vida. Que tú me enseñes, que tú me redargullas, Señor. Que tú ministres mi vida, que tú me llenes con tu Santo Espíritu, Jesús. Gracias. Dice la Escritura que si confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, entonces somos salvos. Y si tú has hecho esta oración y has creído y has confesado, queremos decirte bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te
te bendiga. Y para aquellas que están en el camino del Señor y quizás quieran reconciliarse con el Señor porque se han apartado por diferentes circunstancias, tú sabes cómo acercarte a Dios y orar para que una vez más restaures tu relación con el Señor. Y aquellas que están firmes buscando a Dios, que Dios te bendiga, que te dé un buen descanso, te prepares para el día de mañana y que el Espíritu Santo de Dios, Padre, yo intercedo por estas mujeres para que sean llenas de tu Espíritu Santo, para que, Señor, en el momento que el enemigo venga a atacarles con alguna prueba, con alguna adversidad, ellas puedan pararse firme en la brecha y así como lo hizo David, sin temor, ellas puedan enfrentar a ese enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret y vencerlo también. Dales un buen descanso, prepárales para el día de mañana, Señor. Bendice sus familias, bendice sus hijos, bendice su entrada y su salida, bendice sus trabajos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos con acciones de gracias. Amén y amén.